miedos son una de esas. Los vicios, las mentiras, los engaños. Todo eso ata a una persona. Y Cristo vino a hacerte libre. Por eso es algo muy importante. Si hay algo más importante en tu corazón y que te está atando, ¿cómo te está atando? Te está trayendo preocupación, no te deja dormir. Amén. Estás desesperado. Bueno, ese no es el Señor. Ese es alguien que te quiere destruir la vida. El Señor vino para sanarte, liberarte, restaurarte, darte una nueva vida y a enseñarte a caminar por la fe. Para eso vino el Señor. Por eso envía de tu poder. Usted escuchó lo que cantaba. Envía de tu poder. Porque el único que me puede desatar eres tú. El único que puede salvar, dice la palabra. No hay en otro salvación. ¿Vio que lo hemos leído? ¿Dónde está eso? En Hechos 4, versículo 12. Dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres, a las mujeres, al niño, al joven, al viejo, que pueda salvar una persona. Solo el nombre de Jesús. Pero tu corazón tiene que estar convencido que se lo tienes que dar a Cristo. Ese es el que te libera. Por eso es algo maravilloso. Si usted quiere seguir atado, usted no va a invocar su nombre. Si usted quiere ser libre, usted lo va a declarar. Porque dice la palabra de Dios que nosotros con nuestra boca tenemos que declararlo. Cuando usted cantaba recién, amén, envía de tu poder para que yo profetice. ¿Sabe? Porque el hombre no puede hacer nada solo. Mire, usted viene de intentarlo de allá afuera y llegó acá adentro y allá no pudo hacer nada. Pero acá con el poder de Dios va a hacer muchas cosas. Acá con la dirección del Espíritu Santo va a hacer muchas cosas. Va a transformar su vida, va a ser un varón de Dios, una mujer de Dios, va a ser un hombre con propósito, una mujer con propósito. Dios le va a dar los mejores pensamientos, los mejores sueños a usted. ¿Me entiende? Por eso Dios quiere confiarle a una generación. Pero para confiarle primero la tiene que liberar. ¿No tuvo que liberar a uno que había pecado? Sí. De Moisés, del que estaba hablando, él había pecado. Y Dios lo tuvo que liberar, transformar y ponerle la palabra en su boca. Y él mismo dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Pero hoy en el 2025 todos quieren ir sin Dios. Sujétate a Dios. Y Dios hará cosas grandes contigo. Por eso la palabra de Dios nos habla de la liberación. Cristo vino a liberarnos. Cristo vino a liberarte. Amén, el enemigo te golpea con los pensamientos, te golpea tu mente, golpea tu vida espiritual. Amén, hasta meterte los pensamientos que él quiere. Y Cristo vino a desatar esos pensamientos, a romper esos malos pensamientos, a darte libertad. Por eso el Espíritu de Dios es el que nos da libertad. Y ¿sabe qué hermoso? La palabra de Dios nos ofrece la libertad. Esa libertad conlleva una obediencia. Obedecerle a Dios. La libertad tuya está en obedecerle a Dios. Tú te rehusas a obedecerle, tú sigues esclavo. Tú le obedeces, eres libre. Amén. Por eso el Señor dice, va a ser esclavo el ser humano aquel que le dé el corazón. Si usted le dio el corazón a los placeres de este mundo, usted vive conforme a los placeres de este mundo. Usted le dio el corazón a Dios, usted va a vivir bajo la libertad de Dios. Porque es una libertad gloriosa, dice la palabra de Dios. Es un decreto. Amén. Cuando usted nace, vio que dice, a ver, ¿cómo le van a poner al niño? Bautícenlo con el nombre, le preguntan al padre. Y la madre y los dos se ponen de acuerdo, se pelean ahí. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Bueno, el niño no sabe ni para dónde va, porque así como piensan los padres, así piensan los niños. Pero cuando se ponen de acuerdo, declaran una palabra, y ese nombre fue hecho en esta realidad. Por eso así actúa el poder de Dios. Por eso una mujer le dijo, y un varón le dijo, di la palabra y mi criado sano. Creía en la palabra del Señor Jesús. Porque la palabra es poder. La palabra de tu Dios es poder para ser liberado. La palabra, esta palabra de Dios, amén, que es la boca de Dios, es para liberarte a ti, para liberarme a mí. Para ser siervos libres. Por eso esa palabra, ese decreto, amén, y ese certificado que te dan es hijo, es un varón, le pone, y su nombre es este, y usted en todo lugar avala el nombre ese. Va a la escuela, no anota, ¿cómo se llama? Pone el nombre.
Se llama así, ya no se llama una cosa. Cuando usted viene a Cristo, ¿cómo se llama? Hijo de Dios. Hija de Dios. Soy hijo del Rey. Soy hijo del Señor Jesús. Tengo un nombre, el cual fue dado desde el cielo para mi vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Jesús vino para liberarnos. San Juan 8, versículo 31 dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Es necesario que tu corazón ande buscando la verdad. Porque si tu corazón anda buscando la mentira, te mientes a ti mismo. Y no vives una vida en libertad con Cristo. Vives una vida en preocupación, en continua presión, en continua prueba, en continuo, amén, miedo. Pero dice la palabra de Dios: si queréis conocer la verdad, dice el Señor Jesús, amén, yo soy la verdad, dijo él. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará ¿qué? La verdad te hace libre. Amén. ¿Y cuál es la verdad? ¿Y qué verdad anda buscando? ¿Y por cuál verdad quieres caminar? ¿Y por cuál verdad quieres servir a Cristo? Por tu verdad vas a perecer. Por la verdad de Dios vas a tener libertad. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 33 dice: y le respondió: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nada. Y el Señor dice: estos son esclavos de afán. Les predicó el afán él. Preocupados que van a comer mañana, preocupados que van a vestir mañana, preocupados que van a hacer mañana, preocupados dónde van a gastar su dinero, preocupados dónde van a tener más. Dijo: estos están presos porque no viven en la libertad del Espíritu. Porque Dios nunca te va a dar algo para que tú estés atado a estar preocupado. Dios te va a dar algo para que tú te veas en libertad de caminar libre en pensamientos, en emociones y aún en futuro. La palabra de Dios dice más abajo, dice: y respondiendo el linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos a nada. ¿Cómo dices tú? O sea que no son esclavos a falta de perdón. ¿No son esclavos a miedo? ¿No son dependientes a algo? Todo lo que sea dependiente a algo, toda aquella persona que sea dependiente a algo, es esclavo de eso que lo tiene. Creo que muchos nos reímos, le queremos quitar el celular al niño y se larga a llorar y patea y zapatea, y para no pasar vergüenza se lo damos de vuelta, en vez de darle un buen chirlo. Malo el pastor. No, la vergüenza que vas a pasar tú si sigues creando a tu hijo así. ¿Entiendes? El chirlo que te tenía que dar el Señor a ti, a mano abierta, y tú sin quejarte. ¿Me entiendes? Porque eres hijo. Lo que dice Dios: al que ama, disciplina, corrige, lo toma como hijo. ¿Para qué? Para que obtenga toda la bendición. Por eso es algo maravilloso. La palabra de Dios dice: Jesús nos está viendo esclavo a muchas cosas. Imagínate Jesús en el 2025 sentado allí en la diestra del Padre, mirándonos nosotros. Dije: yo dejé un pueblo libre, yo dejé los hechos, lo dejé libre, libre de miedo. Vencieron a Satanás, caminaban bajo la autoridad, vencían, echaban fuera los espíritus de ansiedad, echaban afuera los espíritus de enojo, echaban los espíritus de ira, se iban, porque caminó Él. No le hable muy fuerte, pastor, porque es arrebatado. Bueno, ese espíritu de ira, ese espíritu de arrebatado te va a llevar al infierno. Porque para eso vino, para oprimirte, para oprimir tu mente, para oprimir tu cuerpo, para oprimir tu espíritu, para oprimirte, para cansarte y llevarte al lugar donde Él quiere llevarte. Pero Cristo vino para liberarte. Diga: Cristo vino para liberarme. Si usted no cree que Cristo vino para liberarte, Cristo vino para liberarte a ti. Pero a mí, yo estoy bien.
Veo que todos le damos la receta. Vos necesitas ir a la iglesia. Aún el que está haciendo las cosas malas anda diciéndole a otro, vos necesitas ir a la iglesia. ¿Por qué no empezás a hacer las cosas bien? Vergüenza te tenía que dar andar haciendo las cosas mal. Haga las cosas bien y dígale, ve a la iglesia. ¿Por qué? Porque sí lo necesitas, porque yo necesitaba liberación. Yo necesitaba ser libre de todo aquello. Me di cuenta que el miedo me tenía atado. Me di cuenta que estaba a un vicio estaba atado. Me di cuenta que al pecado estaba atado. Estaba atado, no podía caminar sin antes caer en pecado. Estaba atado. Amén. Todos vemos al cordero atado ahí y pronto para sacrificar. Ay, nos da pena. El Señor dice, mírense ustedes, yo estoy libre, ustedes están atados. Por eso no se deje atar. Cristo vino para liberarlo. Cristo vino para liberarme. Diga, Cristo vino para liberarme. Y si te manifiestas aquí, para afuera te va a ir. El diablo, no tú. ¿Me entiendes? Porque Cristo vino para liberarte. Liberarte de tristeza, liberarte de miedo, liberarte de los malos pensamientos, liberarte. Amén, usted se tiene que liberar de los malos pensamientos, de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Cristo nos quiere hacer libre. Dice la palabra de Dios, dice, respondiendo, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos a nada, como dices tú. Porque Cristo miraba en el Espíritu y decía, qué pesado que está el ambiente aquí. Me corro para acá, qué pesado que está. Qué pesado que está para este lado. Porque había muchos malos pensamientos. Y Él tenía la verdad para que sean libres. Amén. ¿Sabe que cuando nosotros nacimos como niños, venimos a esta tierra sin ningún pensamiento? El niño no venía naciendo, hoy tengo que pagar deuda. El niño no venía naciendo, ay, tengo que casarme. El niño no venía naciendo, ay, tengo que tener novia. Tengo que tener novio. Hoy por todo eso la humanidad está preocupado. Cuando el Señor le dio un designio, le dio una orden. Te creé para que camines en esta tierra, pero libre. Te creé para que seas mi hijo, mi hija. Te creé para que lleves mi verdad. Te creé con un propósito. Cuando empiezas a hacer el propósito de Dios, toda esa tristeza y toda esa amargura se van de tu vida porque tú estás cumpliendo con Dios. Y mire qué tremendo esta palabra dice, respondiendo al linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Hay una forma donde el enemigo te puede atar, que es que tú estés esclavo al pecado. Ah, pero yo, míreme, no, yo no estoy con nadie. No, pero mientes de lindo. Amén. Eso es un pecado. Ser rebelde es un pecado. Murmurar es un pecado. Acusar a otro es un pecado. Enojarnos, amén, nos saca del propósito de Dios. Y mire qué tremendo es esto. Dice la palabra de Dios, esclavo no queda en la casa primero, para siempre. El hijo es el que queda siempre para casa, porque el hijo fue liberado. Si usted es hija, hijo de Dios, usted tiene la liberación en su vida. Usted puede clamar la sangre de Cristo. Usted puede sacar la tristeza de su corazón. Usted puede sacar la preocupación de su corazón. Usted puede sacar el pecado de su vida. Usted puede sacar, amén, ese pensamiento que no hay propósito en el futuro. Dios le dio un propósito y un futuro. Y mire qué tremendo es esto. Dice, esclavo no queda siempre en la casa. Amén. Porque el esclavo se lo lleva a su dueño. Amén. El Señor habló y dijo, solo aquel que es esclavo de este mundo se puede perder.
Porque aquel que es liberado por mí no se va a perder. Porque es hijo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 35 dice, versículo 36 dice, así que el hijo os liberare, seréis verdaderamente libre. Y qué hermoso es el Señor cuando nos dio esa libertad. Y sabe que esa libertad vino por Jesucristo. Y vino reconociendo el amor que Él tiene para con nosotros. Él vino para liberarnos de todas nuestras angustias, de todos nuestros dolores, de todo. Pero para que esa liberación ocurra en nosotros, nosotros tenemos que confesar su nombre, nosotros tenemos que creer en su nombre, nosotros tenemos que creer en el sacrificio en la cruz, nosotros no tenemos que pasar por alto sacrificio, nosotros no tenemos que hacer la vista gorda a lo que nos está diciendo, nosotros tenemos que creer a lo que está escrito. La palabra dice en Romanos 5 versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Esta noche le tienes que decir al pecado, le tienes que decir a la carne, le tienes que decir a los pensamientos, Cristo murió por mí, yo soy libre, libre. Mire qué tremendo es esto, dice el versículo 9, dice, pues mucho más, estando ya justificado por su sangre, seremos salvos de la ira, salvo de ser castigado, salvo de ser, somos libres, dice la palabra de Dios. Por eso le estaba enseñando a esos judíos, ustedes son libres, ya no están atados al pecado, ya no están atados, porque yo vine a liberarlo. Jesús vino a liberar su iglesia, Jesús vino a liberar su iglesia de preocupación, Jesús vino a liberar de malos pensamientos, Jesús vino a derramar su espíritu. ¿Para qué? Para que usted profetice, para que usted hable, para que usted llame al espíritu, para que usted goce en la presencia de Dios, para que usted sea libre, para que la sangre de Cristo corra como río de agua viva en usted. La palabra de Dios dice, en el versículo 9 dice, mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuiste reconciliado con Dios. ¿Sabes cuando te sueltan las cadenas? El Espíritu Santo te lleva a reconciliarte con Jesús, para que tú seas uno con Él, para que tú ames la enseñanza que Él te da, para que tú empieces a amar el camino nuevo que Él te está enseñando, un camino de libertad, un camino de esclavitud, un camino donde el enemigo no te puede hacer frente. Un camino donde Dios liberó tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, donde Dios puso. Pero esa liberación es cuando tú todos los días le entregas el corazón a Dios. No es una sola vez, no es un evento, es una realidad todos los días. Todos los días tienes que entregar tu corazón a Dios. Todos los días te tienes que declarar libre. Todos los días tienes que confiar en Dios. Todos los días tienes que dejar pensamientos delante de Dios. Todos los días te levantas a la mañana y algo te quiere preocupar, tienes que ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, esto no me esclaviza, esto no me ata, esto no me va a parar, esto no me va a parar, porque hay un poder sobre mí, hay un poder que te libera, hay un poder que te sana. ¿Sabes por qué? Porque eres espíritu. Desde el momento que Cristo te liberó, tu espíritu empieza a querer ser libre. Dice la palabra de Dios, dice, porque siendo enemigo viniste a ser reconciliado con Dios por la muerte de Jesús. La muerte de Cristo cada mañana me hace reconciliar con Dios, me hace pensar en los caminos nuevos, me hace vivir una vida nueva. ¿Por qué? Porque estoy reconciliado con Él. La palabra de Dios dice, porque siendo reconciliado viniste a ser la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, dice. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. Ahora me ha dado la reconciliación. Y mire qué tremendo esto. Romanos 6, versículo 18 dice, y libertado del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Amén. El enemigo
enemigo usa el pecado para oprimirte. El enemigo usa el pecado, ¿para qué? Para recordarte tu pasado. El enemigo usa el pecado, ¿para qué? Para que tú no vayas a la presencia de Dios. Es la carnada que pone en el anzuelo para agarrarte a ti. Pero si tú fuiste liberado por Dios, tú tienes un espíritu de libertad en ti. Y no te vas a dejar oprimir por el diablo, oprimir por los pensamientos, oprimir por lo que pasa en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, versículo 18 dice, libertado del pecado, viniste a ser siervo libre. Amén. Versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertado del pecado, hecho siervo de Dios, tenéis por sumo gozo darle el corazón a Dios. Tener por sumo gozo querer caminar en la santidad. Tener por sumo gozo el llamado que tienes. Tener por sumo gozo que Dios va a derramar el poder sobre ti. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado, hechos siervos libres de Dios, teniendo por vuestro fruto la santificación, con el fin de ¿qué? Una vida eterna. Por eso los cristianos son los únicos que tienen vida eterna. Ríete, soy el único que soy eterno. Tú eres eterno. No que uno, no vamos eterno. Eres eterno, la Biblia lo dice. Creyendo en Cristo, santificado por la gracia de Dios, eres eterno, dice la palabra de Dios. Pero si el pecado te avanza, ahí tienes un problema. Por eso sal del pecado en el nombre de Jesús. ¿Sabe que ellos mismos le dijeron? ¿Cómo saldremos? Salgan y invoquen el santo nombre del Señor Jesús. Y por invocar el santo nombre del Señor Jesús con su corazón sincero, serán liberados. Y mire qué tremendo esta palabra dice, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. Estar en pecado es muerte. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Él te tiene que liberar de ese pecado. Amén. Te tiene que liberar de ese pecado de mentira. Te tiene que liberar de ese pecado de rebelión. Te tiene que liberar de ese pecado de murmuración. Él tiene que cortar. Amén. Y tú le tienes que pedir cuando ayunes y ores que Él te libere del pecado. Porque una vez que te libere del pecado, no caigas de nuevo. ¿Por qué? Porque Cristo te liberó. La palabra de Dios dice que de la vida de los seres humanos salen los espíritus inmundos. Amén. Jesús lo dijo. Jesús habló de la liberación. Dijo, del endemoniado gadareno salieron un montón de demonios del cuerpo de esa persona. Los tenía todos. Y a veces no los tienes todos, pero tienes algunos. Y esos algunos son los que te hacen la vida imposible. No te dejan ver la libertad que tienes en Cristo. No te dejan correr a sus pies. Ellos son los que ponen vergüenza en ti para que tú no te acerques a Dios. Esos son los que tienen dominio sobre tu vida. Y hasta que tú grites, en el nombre de Jesús yo soy libre, te van a dejar. Cuando tú grites, hazme libre, Señor. No quiero ser esclavo del pecado. Quiero ser hijo libre. El Señor te va a liberar. Y mire qué tremenda esta palabra. Dice la palabra de Dios, el 8, Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que decidieron esta noche caminar en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. El cielo no te condena.
La tierra tampoco te puede condenar. ¿Por qué? Porque Cristo te liberó del pecado, te liberó del miedo, te liberó de la angustia, te liberó de la mentira, te liberó de la rebeldía. No soy más rebelde, no soy más mentiroso, no tengo nada que ver con el pecado. Soy libre, libre, libre. Si eres libre, vas a profetizar, vas a declarar, vas a orar, vas a declarar tu futuro, vas a soñar con tu futuro. ¿Me entiendes? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vivir una vida en Cristo. Para los que quieren vivir una vida en Cristo, es lo mejor que te puede pasar en la vida. ¿No? Es lo mejor. ¿Cuántos dan testimonio de eso? ¿Cuántos milagros hemos visto vivir una vida en Cristo? ¿Cuántas personas hemos visto liberadas? ¿Cuántas personas hemos visto restauradas? ¿Cuántas cosas vamos a ver restauradas por medio del poder de Dios en la liberación en nuestras vidas? Pero esa liberación tiene que venir de lunes a lunes, todos los días. No hay un día que tú no te tienes que liberar. No hay un día que tú no necesites la liberación. Ah, pero yo ya creo en Cristo. ¿Y por qué estás pensando mal? ¿Que estás cansado entonces? ¿Por qué no vienes a descansar a la iglesia? Digo que ya tenemos un argumento y el enemigo te lo pone y te lo acerca y te mete la piedra hasta que te hace voltear y hasta que te hace caer. No le des lugar al diablo, dice la palabra de Dios. Jesús mismo le dijo, no le den lugar a ese porque los va a destruir. Crean. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, mas ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme, ¿qué? Sino conforme. Amén. Pablo dijo, yo no ando conforme a la carne. Yo ando conforme al Espíritu. Derribando todo argumento, pensamiento, altivez, todo lo que se opone a mi vida lo destruyo, dijo Pablo. Todo aquello que viene a mi vida como mentira, que viene a engañarme, yo lo destruyo. Yo destruyo la ansiedad, dijo. Yo destruyo al miedo, yo destruyo a los pensamientos que vienen a mi vida. Así caminaba Pablo, así tienes que caminar tú. Destruyendo todo aquello que te pone ansiedad en tu vida y dándole lugar a la palabra de Dios. Y mire lo que dice, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado, de la muerte, dice. Versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios envió a su único Hijo para lavarme con su sangre, para limpiarme con su sangre. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? El Señor dice, no andes conforme a la carne, andes conforme al Espíritu, porque aquel que anda conforme al Espíritu continuamente sabe que tiene la victoria. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 5 dice, por los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Que termine rápido, que se deje de predicar, que ya se calle una vez. Yo te voy a seguir hablando de la verdad, para que la verdad te haga libre. ¿Me entiendes? La verdad te va a hacer libre. Dice la palabra de Dios que no andemos conforme los pensamientos. Los que andan conforme la carne, andan conforme. Ay, necesito Netflix. Ay, necesito internet. Ay, necesito Facebook. Necesito el pecado. Necesito la ira. Necesito el engaño. Necesito el vicio. Andan conforme la carne. Pero aquel que anda con el Espíritu, necesito que me toques. Necesito que abras mi boca. Necesito profetizar. Necesito ver el futuro. Necesito ver lo que eres, Señor. Y mire qué tremendo es esto. Dice la palabra de Dios. Dice, porque los que andan según los pensamientos. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. ¿Y qué venía pensando usted? Me va a bautizar, me va a tocar, me va a llenar. Y si usted venía, ay, tengo culpa, tengo miedo, tengo tristeza. Está preso a eso.
Por eso usted necesita a Cristo que lo libere. Pero los que piensan del Espíritu, hay una palabra que me transforma. Hay una palabra que me sana. Hay una palabra en mi vida que me despierta. Hay una palabra que me pone en guerra. Hay una palabra que me hace clamar. Hay una palabra que me hace clamar por mi generación. Hay una palabra que me hace orar por las almas. Hay una palabra que me hace clamar por aquellos que están perdidos, por aquellos que están ciegos, por aquellos que están atados. Hay personas que están atadas, amén, a su propia voluntad, que hay que desatarlas. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, porque lo que ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu da vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Van pecando, van mintiendo y mintiendo, van engañando y siendo engañados. Porque dejaron la verdad. No deje la verdad. Dijo Jesús, vas a conocer la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. Y mire qué tremendo es esto. Por los que designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar. ¿Cuánto sujetas ese deseo que tienes en tu carne? De pecar, de hacer lo malo, de volver al lugar de donde Dios te sacó, a ensuciar tu vestidura. Cuando Cristo te liberó, cuida tu liberación. Cuida cuando te oren y te liberen. ¿Por qué? Porque Dios te manda a cuidar tu templo. Porque Dios dice, ese cuerpo que tú tienes, ese es el templo del Dios viviente. Es el que tiene que cuidar a usted, para que el Espíritu Santo more en usted. Si el Espíritu Santo mora en usted, se va a ir la tristeza, se va a ir la amargura, se va a ir la depresión, se va a ir el problema, se va a ir todo. Satanás se va a ir y se va a llevar todos sus demonios, se va a ir de su vida y usted va a vivir en el Espíritu. Y miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 8 dice, los que siguen según la carne no pueden agradar a Dios. Los que andan conforme a la carne andan esquivándole a la verdad. No quieren estar en el altar. Le andan esquivando a Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu que está. Si el Espíritu de Dios está en vosotros, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, al que levantó los muertos, el Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, sino a aquel que murió. Deudor soy a aquel que pagó por mí. Deudor soy, a Él le debo la vida, a Él le debo todas las cosas, a Él le debo el respirar, a Él le debo el ver, a Él le debo escuchar. ¿Por qué? A Él le debo que me hizo todos los dedos, las manos, el cuerpo. A Él le debemos mucho. Por eso a Él hay que darle el cuerpo, a Él hay que darle el espíritu, a Él hay que darle el alma, a Él hay que darle los pensamientos. Y miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. El Señor te dice hoy y te notifica así, y te va a parar las patas. ¿Me entiendes? Y tú dirás, ¿por qué? Porque el Señor te está hablando. Ese camino te va a llevar a la muerte. Y el camino que Dios te está ofreciendo hoy es el camino a la libertad. Pero tienes que confesar su nombre. Tienes que creer que Él está aquí para alabarte. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos
morir las obras de la carne, viviremos. Hace morir la mentira en ti. Hace morir el pecado en ti. Y el Señor dice, tú lo haces morir. Yo te mando el Espíritu Santo para que te santifique, para que te lave, para que te purifique. Dice la palabra de Dios, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted es guiado por el Espíritu Santo. Usted fue hecho por Dios para una vida nueva. Usted fue hecho para vivir en victoria, victoria, victoria en Cristo Jesús. Levántese de esa silla. Cierre sus ojos. Y ore conmigo y dígale, Señor Jesús, soberano Dios, hoy delante de tu presencia reconocemos que solo en ti hay libertad. Reconocemos, Señor, que solo en ti, Señor, hay libertad del pecado. Y hoy en el nombre de Jesús me levanto y ato